Alejandro Girardotti es director de gestión de producto de CenturyLink para América Latina. Tiene en su cargo el desarrollo de lanzamiento de nuevos productos y la gestión, estrategia, posicionamiento y generación de demanda de un amplio portafolio de servicios que incluye Internet, SD-WAN, gerenciamiento de red, distribución de contenido y vídeo. A su vez, está encargado por la gestión de proyectos de crecimiento y estrategia de redes. Alejandro es ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor de posgrado. Y obtuvo un MBA de la Universidad de Torquato de Tela y un posgrado de la Universidad de Nueva York. Previamente a su actual posición, Alejandro trabajó en empresas de consultoría en Argentina, Estados Unidos y en diversas posiciones dentro de CenturyLink. Con ustedes, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, les voy a contar una historia. Mi abuelo llegó a la Argentina a fines de los 1800 y como muchos otros inmigrantes se fue a vivir al campo y trabajó en la agricultura, que es todavía hoy uno de los mayores fuentes de recursos naturales en el país. Y así lo hizo mi abuelo y así lo hizo mi padre. Y cuando yo era chico iba al campo y una de las diversiones más grandes que teníamos era andar en tractores, ¿no? O sea, agarrar un tractor y manejarlo. Total, es un equipo que va lento, no es peligroso, el campo no hay con qué chocarse. Entonces a los niños los dejan andar en tractores. Ahora, si yo quiero llevar a mis hijos a este mismo campo, hoy mi hijo se va a encontrar con esto, que claramente no parece tan divertido, porque no hay lugar donde sentarse, no se puede manejar, solamente que le demos un iPad y lo maneje desde el iPad, ¿no? La tecnología está cambiando cada vez más rápido y la tecnología cambia en la manera en que nosotros trabajamos y la manera en que nosotros vivimos, y lo hace también cada vez más rápido y a mayor escala. Hablando de escala, les hago una consulta. ¿Cuál les parece a ustedes que es el día en el año en donde las ventas por Internet son más altas? El día que se vende más en cantidad de plata por Internet. ¿A quién se le ocurre una respuesta? Black Friday, Cyber Monday, ¿alguno más? Black Friday. Bueno, por ejemplo, el Cyber Monday se venden 7,9 billones de dólares ese día, mayormente en Estados Unidos, pero es en todo el mundo. Black Friday, 6,2. Y también Thanksgiving se venden 3,7 billones de dólares. Ahora, estos no son, ninguno de los tres son el día que más se vende en Internet. El día que más se vende es el 11 de noviembre. Se llama Singles Day. Sucede, por supuesto, en China. Y se venden 30 billones de dólares. O sea, todos los demás que dijimos antes sumados son 17,8. Acá se venden 30.000 millones de dólares. Y esto solamente en Alibaba. Imagínense lo que es eso. Ese día se despachan 1.040 millones de paquetes para los que compraron toda esta mercadería. Y el primer billón de dólares se factura en 1 minuto 20 segundos. Y todo esto se hace en una infraestructura cloud, por supuesto, porque todas las transacciones se manejan por Internet. Por si no lo conocían, el Singles Day es una fiesta china que surgió hace muchos años, en la década de los 90, en las universidades, simplemente como una excusa, digamos, de hacer una fiesta, tomar y conocer a alguna chica o un chico, justamente Singles Day del Día de los Solteros. Y después la gente de Alibaba lo fue convirtiendo en un día de e-commerce y fue creciendo a través del tiempo. Y esto demuestra, digamos, la escala del cambio tecnológico. Pensemos ahora en una cafetería. Hace muchos años ir a una cafetería era llegar a la cafetería, hacer la cola, pedir el café, esperar que te lo entreguen, arreglarlo, digamos, ponerle azúcar, ponerle todo lo que a uno le gustaba. Y hoy esa experiencia es completamente diferente. Hoy las cafeterías son apps. Uno antes de llegar ya lo pidió, cuando llega está listo, y está listo tal cual lo uno quiere. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, justamente es la tecnología. Y es además que los negocios digitales han encontrado que relacionarse con el cliente de una manera única es algo fundamental. Esa es la manera que encontraron los negocios digitales exitosos
de justamente tener un camino exitoso. Fíjense también la venta de autos, cómo ha cambiado. Hoy se puede comprar por Amazon un auto. Ya no hay que ir a una concesionaria y esperar 2, 3 semanas hasta que se ordena, se hacen los trámites, etc. Y te llega, como todo lo de Amazon, en una caja. Ahí está un feliz dueño, esto es aquí en México. Un feliz dueño recibiendo su auto comprado por Amazon. Esto nos da la idea de cómo van cambiando todos los negocios y las empresas digitales. Pero todo esto está basado en tecnología, pero ¿qué es lo nuevo? Porque la tecnología no tiene nada nuevo. La primera revolución industrial fue una tecnología, el vapor. La segunda, la electricidad. La tercera, los semiconductores. Lo que tiene de especial la cuarta revolución industrial, en realidad son los datos. Es que atrás de la tecnología no es solamente tecnología, sino que están los datos. Y hay muchísimos datos, toneladas y toneladas de datos. Acabamos de escuchar una presentación donde estamos queriendo poner sensores en cables submarinos. Y justamente hay toneladas de datos por 2 razones principales. La ley de Moore, que nos permite poner sensores en todos lados. Hay sensores en los electrodomésticos, en los carros, en todos los teléfonos y dispositivos digitales. Va a haber sensores en cables submarinos. Hay sensores en botellas de agua que te van diciendo cuánto tenés que tomar. Hay sensores en todos lados. Y además esos sensores están conectados. Están conectados y están generando esta tonelada de información, esta cantidad de información. Ahora, esa información de por sí no vale tanto. No es la información, no son los datos lo que valen, sino son los datos en movimiento. Los datos en movimiento son lo que hacen a un negocio digital. Los negocios digitales son 100% impulsados en datos. Y las compañías que han logrado, las compañías, entidades que han logrado ser exitosos en los negocios digitales, han sido exitosos en 3 aspectos en el manejo de esos datos. Uno, en adquirir datos de diversas fuentes, de sus consumidores o de sus alumnos o de sus empleados o de sus clientes, poder analizar esos datos para entender patrones y poder tomar decisiones y actuar sobre esas decisiones, sobre todo con el desarrollo de software y aplicaciones. Esa es la clave de los negocios digitales exitosos. Pero eventualmente todas las compañías y todas las instituciones van a encontrar este ciclo. Van a saber cómo adquirir, cómo analizar y cómo actuar. La diferencia o la ventaja competitiva va a venir en la velocidad en la que este ciclo puede ser completado. O sea, cuántas veces podamos dar este ciclo, porque obviamente no es que hay que darlo una sola vez, sino cómo podemos seguir adquiriendo más datos, sacando más conclusiones sobre esos datos y sobre todo actuando en lo que es la capacidad de generación de software y aplicaciones. Y voy a ir con 2 ejemplos y otra pregunta. Si ustedes tuvieran que adivinar, ¿cuál les parece que es el medio de transporte más utilizado en Nueva York? ¿El metro, subway, el bus? Hay ferries, hay aviones, hay helicópteros. ¿Alguien se anima? El subway. Bueno, el más utilizado es el ascensor. Hay muchos edificios, muchos edificios. Una compañía como Schindler, que es una fábrica de escaleras mecánicas, de ascensores y de cintas transportadoras, mueve más de 1 billón de personas por día. O sea, es un medio de transporte. Y esta compañía, que parece una compañía industrial como cualquier otra, se ha posicionado como una compañía de movilidad inteligente. Y esta compañía ha instalado en todos sus equipos sensores que no solamente están sensando información, sino que la están enviando a un centro de control de Schindler, donde tienen un software de General Electric que mediante Machine Learning e inteligencia artificial va entendiendo toda la información que viene de los sensores, va prediciendo las posibles fallas que puedan ocurrir y va informándole a los dueños de esos ascensores y escaleras mecánicas si algo está por suceder o cuándo va a ir un técnico a revisarlo o cuándo va a ir un técnico a solucionar un problema. Han generado todo un ecosistema con un centro de monitoreo,
con inteligencia artificial, donde están adquiriendo datos, analizando datos y actuando con esos datos. Es un claro ejemplo de negocio digital. El otro ejemplo es Nike. Hace muchos años Nike lanzó su aplicación para correr, que digamos, parecería como que es un intento de posicionamiento de marca, o es simplemente una forma de estar presente en los celulares de las personas. Pero no, digamos, la app de Nike le da a Nike un montón de información. Piensen en la cantidad de corredores que están compartiendo esa información con Nike. Y eso genera desde hace varios años, primero que Nike, digamos, lo diga públicamente, que están transformados digitalmente, sino que además el área que más crece en ventas son las áreas que tienen que ver con Nike Direct, que es el e-commerce, y la venta a través de las apps. O sea, ese es el área de ventas de Nike, que crece mucho más que la venta en las tiendas y la venta en los revendedores de Nike. Esta es otra empresa que se ha transformado digitalmente. Y estas empresas han aprendido 3 cosas fundamentales para lograr hacer rápidamente este ciclo de adquisición, de análisis y de actuar sobre los datos. Una es a conectarse con sus clientes o sus consumidores o sus usuarios, a conectarse y a conseguir esa información. La otra es dar una experiencia de uso diferencial a través de aplicaciones y software. Y la tercera es mantener todo eso siempre seguro, con la seguridad siempre como una de las premisas principales del relacionamiento con sus clientes. Resguardar la información del cliente o del usuario, porque merece privacidad y merece que esa información sea guardada como corresponde. Y para ello hace falta 3 cosas para lograr esa implementación de tecnología, según la opinión de CenturyLink. Una son redes adaptativas. Históricamente, ahora ya hace varios años que estamos acostumbrados que la parte de IT funciona sobre nubes. Y las nubes son cómodas porque las nubes tienen un portal, tenemos forma de controlar la cantidad de insumos digamos, de insumos como CPU, como memoria que se consumen. Podemos escalar para arriba, escalar para abajo. Tenemos muchas formas de controlar la infraestructura de IT. Y esto mismo está pasando con las redes. Las redes tienen que ser adaptativas y las redes tienen que permitir escalamientos, las redes tienen que ser flexibles, así como es hoy IT. El segundo pilar es agilidad IT. No solamente necesitamos la nube, necesitamos poder mover información de una nube a otra de forma fácil. Si yo tengo un workflow o algo corriendo en Amazon, tiene que ser posible que eso mismo corra en Google o corra en Azure. Tengo que poder mover esa información y hoy eso está siendo posible a través de la containerización, Kubernetes, etc. Y el tercer pilar, como decíamos, es la seguridad conectada. ¿Y por qué seguridad conectada? Porque hoy, pensando en que la aplicación está corriendo en miles de dispositivos, en miles de smartphones, de computadoras, y no solamente de smartphones, sino por ahí de algún dispositivo que puede ser un refrigerador, no existe el perímetro de la red, ya no existe donde poner un firewall y decir, bueno, todo está protegido porque tengo un firewall. Hoy la red es el sensor de la seguridad y la red es la que tiene que proteger los datos y la que tiene que estar censando que no existan actividades maliciosas. Entonces son esos 3 pilares los que hacen que tecnológicamente digamos, podamos encarar un negocio digital. Esto de cara a la educación se transforma en el campus conectado, o sea, un campus que tenga estos servicios, donde se puedan ofrecer este tipo de facilidades. Y voy a repasar algunas que me parece que son interesantes de comentar. La primera es lo más básico, justamente, que tiene que ver con las redes adaptativas y que es las conexiones digitales. Hoy es obviamente necesario un Wi-Fi ubicuo que nos permita conectividad en todos los campus, pero no solamente un Wi-Fi, sino que para ciertas aplicaciones que son mayor consumidoras de ancho de banda, necesitamos servicios como pueden ser los Waves o los Ethernet, que nos den capacidades mayores. Pero esta es la base para montar todo el resto por encima, ¿verdad? Después tenemos también gestión de energía,
con la cantidad de edificios que en general tienen los campus, docenas y a veces cientos de edificios, el consumo de energía en lo que es refrigeración, calefacción, aire acondicionado, ascensores, etcétera, se lleva gran parte del presupuesto. Y hay técnicas o tecnologías de ahorro de energía, incluso fuentes renovables, que ayudan a generar ahorro sobre esto. Y eso lo hace al campus más conectado y más inteligente. El aula inteligente en sí. Hoy los alumnos llevan dispositivos digitales y existen cada vez más dispositivos digitales, como muchos de los que vemos en expos como estas, que ayudan a que el aprendizaje sea más completo, donde el alumno se sienta más a gusto y donde, digamos, sea más provechoso el tiempo que pasa en los entornos de aula, tanto virtuales como físicas, ¿no? Como señalización interactiva, kioscos con información, etcétera, etcétera. Gestión vehicular, también en lo que tiene que ver con los campus, la optimización de los viajes de los vehículos oficiales o incluso la gestión del parqueo, del estacionamiento y la posibilidad de generar también incluso nuevas fuentes de ingresos, como puede ser el mismo parqueo inteligente, hacen que se haga mejor uso del tiempo, que no se pierda el tiempo en temas de búsqueda de parqueo o de atascamientos de tránsito, y genera, por supuesto, una mayor experiencia y una mejor experiencia en el usuario final. Seguridad, tanto física como electrónica, ¿no? O sea, obviamente segurizar todo lo que sea la información y la conectividad, pero también hay mucho foco en seguridad física, que tiene que ver con cámaras de seguridad, con cámaras de videovigilancia, con analítica sobre esas cámaras de videovigilancia que usan inteligencia artificial o machine learning, y con otra serie de elementos inteligentes, como pueden ser cerraduras electrónicas para controlar el acceso a los múltiples edificios, iluminación inteligente que actúe en función de si hay incidentes o hay problemas en la calle, aumentando, disminuyendo los niveles de intensidad de la luz o incluso variando las tonalidades que generan efectos en las personas, ¿no? La luz azul tranquiliza a la gente y eso se puede de alguna manera automatizar con sensores de sonido y con la iluminación inteligente y, por supuesto, Smart IDs para el acceso. Y por último, el corazón de los negocios digitales, que es la analítica de datos, que es este motor de poder traer información, adquirir información, esa información analizarla y con ese análisis actuar, ¿no? Y esto es lo que las instituciones hoy hacen para mejorar los resultados de aprendizaje, para garantizar que el alumno se quede en la universidad más tiempo, para retener y tener retención y aumentar la tasa de graduación. Y todo esto, como decíamos, tiene una base tecnológica. Y yo voy a finalizar hablando de dos tecnologías que me parece interesante mencionar puntualmente. Una es las redes definidas por el software, o SD-WAN, que hoy es, de alguna manera, la evolución de las redes WAN, de las redes MPLS, que hace uso de la red MPLS, pero que le agrega una capa de control, de seguridad e de inteligencia que justamente lo hacen interesante y lo hacen deseable. SD-WAN nace justamente como una forma de llevar la agilidad que tenemos hoy con las nubes en lo que tiene que ver con IT a la red, permitiéndonos escalar para arriba, escalar para abajo y tener un mayor control del ancho de banda de nuestras redes. Mediante SD-WAN lo que yo puedo hacer es usar un montón de medios de acceso que pueden ser el mismo MPLS que uso para mi red actual, pero puedo sumarle accesos de Internet dedicados, corporativos, o accesos de Internet vía LTE, o accesos de Internet incluso broadband, o sea, de tipo residencial. Y gestionar todo ese ancho de banda como si fuera un único canal de comunicación, donde la inteligencia de qué uso en qué momento y para cada aplicación
obviamente la pone el SD-WAN. Y con todo, y además, vía SD-WAN, poder llegar tanto a las nubes privadas como a las nubes públicas, haciendo uso de internet público cuando sea necesario, o un túnel para llegar a la red privada, también cuando sea necesario. Depende si la aplicación a la que quiero acceder está en el data center o está en la nube pública, ¿no? Donde puede ser AWS, puede ser Google, puede ser Azure, puede ser cualquier nube pública. Y en los casos donde necesito mayor ancho de banda, ahí sí usar Waves o usar Ethernet. Básicamente, como les decía, el beneficio de SD-WAN pasa por tres cosas fundamentales. Una es el control. SD-WAN te provee de un portal donde, de manera muy parecida a como uno controla la nube en Amazon, puede controlar la red, haciendo cambios de manera masiva, ¿no? Donde yo para una red, por más que tenga miles de puntos, no tenga que ir punto por punto configurando una nueva ruta, una nueva regla, un nuevo filtro, una nueva access list, sino que voy al portal, defino una nueva configuración y mediante un clic se la puedo bajar a una N cantidad, a todos los dispositivos que sean necesarios. Eso me da la facilidad de hacer cambios y tener control de la red de una manera mucho más dinámica. Esto incluye, por ejemplo, lo que se llama el Zero Touch Provisioning, el hecho de que con SD-WAN se puede conectar un equipo, ese equipo se registra en la red, se autentica en la red e instantáneamente se le baja la configuración y pasa a estar funcionando prácticamente en pocos segundos o minutos. Cosa que antes no se puede o no se puede implementar con MPLS, ya que uno, una vez que conecta el equipo de MPLS, tiene que entrar a hacer toda la configuración. No hay una forma de desplegar ese Zero Touch Provisioning. Inteligencia, ¿por qué? Porque agrega muchas políticas de ruteo que hasta ahora no se utilizaban. Con una red de SD-WAN uno puede ir censando la calidad de cada uno de los accesos y en función de la calidad de los accesos elegir qué aplicaciones, según su criticidad, van por cada acceso y cuáles no. Si van por la red pública, si van por la red privada, si van por una red que tenga menor delay o una que tenga mayor delay. También se pueden evitar la pérdida de paquetes, duplicando los paquetes por varios caminos, para asegurarse de que por más que un camino tenga mucha pérdida de paquetes, por un momento, la información va a llegar sí o sí del otro lado. Y por otro lado, como comentábamos, seguridad, que es otro de los beneficios que tienen las tecnologías de SD-WAN, que incluyen un montón de features de seguridad, que en algunos casos, depende del vendor, del hardware de SD-WAN, pueden llegar a ser de mayor o menor nivel, pero que son equivalentes a un firewall. Muchas de las marcas que hoy comercializan SD-WAN tienen funcionalidades muy avanzadas de firewall, con lo cual uno empieza a tener una economía en cantidad de equipos. O sea, con un solo equipo y con el consumo de un solo equipo y con el calor que genera un solo equipo se pueden hacer muchas funcionalidades, sin ser puntualmente NFV, pero sí estamos teniendo un software de SD-WAN que nos da funcionalidades tanto de networking como de firewall o de seguridad. Y la segunda tecnología de la que quería hablar es un poco quizás más para adelante, porque SD-WAN hoy ya es una realidad y todo el mundo la está implementando, pero hasta hoy nosotros teníamos ese concepto de que hay dos formas de procesar la información y las aplicaciones corren en dos lugares. O las corremos en nuestro data center, o sea, en nuestras premisas, en nuestros edificios, o la corremos en la nube, ¿no? ¿Y qué implicancia tiene eso? Bueno, obviamente cuando lo corremos en nuestro propio edificio tenemos una latencia muy baja porque estamos a metros del equipo, del servidor donde está corriendo la aplicación. En cambio, cuando estamos en la nube, dependiendo de dónde sea esa nube, pueden ser cientos de milisegundos. Ahora bien, lo que está surgiendo en estos momentos es el Edge Computing. Es correr las aplicaciones en la misma red, donde esa red es parte de una red de POPs o una red distribuida de data centers que te permite que el tiempo de procesamiento o el tiempo de llegar a ese procesamiento de latencia esté en el orden del 1 a los 10 milisegundos. Ahora, esto, ¿por qué? ¿Por qué lo queremos o para qué lo queremos?
Primero que nada, como decíamos, la cantidad de datos hoy es cada vez más enorme y hay toneladas y toneladas de información, y eso es información que tiene que estar en movimiento para que sea valiosa, porque la información que no está en movimiento no es valiosa. Entonces, con la cantidad de dispositivos que se están agregando a la red y con la cantidad de información que se genera por segundo, esa información tiene que viajar y la tenemos que estar moviendo. Por otro lado, hay muchas aplicaciones nuevas que requieren de latencias muy bajas. Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada o incluso la robótica son aplicaciones que se están empezando a desplegar. No es que todo el mundo las tiene, pero son aplicaciones que se están empezando a desplegar, y estas aplicaciones necesitan de un delay y un ancho de banda de características que no son compatibles con el procesamiento en la nube. Estas aplicaciones necesitan delay muy bajo y anchos de banda muy altos. Y hay algo que no se puede vencer, que es la física, y eso ya lo sabemos. Si estamos a una distancia física del data center donde está corriendo la nube, obviamente el delay no lo podemos reducir. Y cada vez más están estos entornos que yo les comentaba, como la realidad virtual, realidad aumentada, que requieren de estas características físicas de baja latencia y alto ancho de banda. Aquí algunos ejemplos, como los que mencionábamos, agregando la analítica de tiempo real. Hoy el video se analiza mediante machine learning o mediante técnicas de inteligencia artificial para no tener, digamos, personas sentadas mirando ese video. Hay aplicaciones en la industria donde en una fábrica se puede controlar que los empleados entren con el casco puesto o que tengan las medidas de seguridad adecuadas o que detrás de una zona o dentro de una zona de la fábrica nadie circule en determinado horario. Y todo eso se hace seteando analítica y haciéndolo de manera inteligente y de manera automática, sin que, digamos, tenga que haber una intervención humana. Ahora, para hacer esto, el análisis de la información, tenemos que transportar el video, procesarlo, analizarlo, y eso requiere, y además actuar rápido, porque no tiene, digamos, si uno va a ir 2 horas después a avisarle a alguien que no tenía el casco, capaz que en esas 2 horas tiene un accidente. Entonces toda esta información tiene que correr más rápido de lo que corre hoy en una nube. Ese ejemplo, por ejemplo, es el de la cámara. Una cámara de analítica de video genera una cantidad de información muy grande que tiene que ser transportada a una aplicación. Esa aplicación, para que funcione de manera óptima, lo mejor es que corra en el edge computing, en el borde de la red, y no en el cloud core, en donde está corriendo hoy. Por eso es que hoy, cada vez más, se está pensando que las aplicaciones del futuro, tanto la analítica de video como la realidad virtual, van a estar procesadas y van a estar corriendo sobre una red de edge computing y no de cloud computing. Por ejemplo, otro ejemplo es los autos inteligentes. Los autos inteligentes generan, o los autos autónomos, generan una cantidad de información, y esa información tiene que ser procesada rápidamente, porque esa información tiene que ver, por ejemplo, con que estamos enfrente de un perro y hay que frenar, o estamos ante una curva y hay que doblar. Y toda esa información requiere de una latencia muy baja para que pueda ser efectivamente resuelta por el vehículo y por la inteligencia del vehículo. Con lo cual, y como para terminar, desde esta temática de los negocios digitales, sabemos que es solo una cuestión de tiempo. Estas cosas están pasando, las compañías, las instituciones, las universidades se están ayornando con las tecnologías digitales. Lo importante son las fuentes de información, lo importante es entender este ciclo de adquirir información, analizarla y ejecutarla y actuar sobre esa información. Y lo que tenemos que pensar es en qué parte de este camino estamos y cómo vamos a hacer para revolucionar nuestra industria. Muchas gracias. Yo tengo una.
Para essa transformação digital que você ha apresentado, necessitamos das pessoas que vão utilizá-las, ou vão programá-las, ou vão construí-las. Já vimos que cerca de 85% das profissões que teremos em 2030 não têm. Como vamos criar ou co-criar com as pessoas para llegar a este mundo de 2030, 2045? Bueno, esa es una buena pregunta. Obviamente, en la medida que hay ciertas profesiones que desaparecen, ¿no? El ejemplo claro es, dicen, bueno, el conductor de taxi va a desaparecer, ¿no? O sea, los que antes, digamos, los taxistas que hoy se quejan de Uber, se van a transformar en choferes de Uber quejándose de los autos autónomos. Y así sucesivamente. Pero por otro lado, hay nuevas profesiones que van surgiendo. O sea, la mayor parte de las compañías, yo creo, hace 5 o 7 años no tenían un community manager. Y hoy community manager necesitan todos. O sea, ¿quién maneja la cuenta de Twitter? ¿Quién maneja la cuenta de Facebook? Esa evolución es constante. Yo creo que la propia dinámica de las compañías va a ir haciendo que en la medida que ciertas funciones desaparezcan, otras funciones vayan apareciendo y esa evolución sea una rueda que va a ir acompañando de alguna manera la aparición de nuevas tecnologías. Y quizás hoy también hay profesiones que van mutando, ¿no? Porque también otra profesión, otro puesto que no existía hace 5 o 7 años es el de Data Scientist. Data Scientist no había. Sí, quizás uno puede decir, no, bueno, pero los Data Scientists eran analistas, eran data mining, le podían decir. Entonces, ahí hay una evolución, no es que crearon algo nuevo como un community manager, pero sí las posiciones fueron evolucionando. Y ahí obviamente el rol de la educación es fundamental en poder detectar esas oportunidades, en poder armar currículas, digamos, de acuerdo a esas necesidades y poder implementarlas. Yo, digamos, participo en la Universidad de Buenos Aires como profesor de posgrado en telecomunicaciones y una de las cosas que siempre conversábamos en las reuniones con los otros profesores es cómo la currícula va cambiando año a año, y año a año lo que enseñamos es distinto, ¿no? Que por ahí en otras partes de la ciencia no es tan así, porque la matemática, digamos, hay parte de la matemática que no cambia, son siempre iguales, uno puede enseñar matemática prácticamente, si bien pedagógicamente uno puede ir evolucionando en la forma de enseñarlo, el concepto de los números naturales, bueno, no va a cambiar. Pero sí en telecomunicaciones, todos los años tenemos que volver prácticamente a hacer la materia de nuevo, porque de un año a otro los cambios son enormes. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Les pido una palma para Alejandro también. Muchas gracias.